Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias del país, a los trabajadores de los institutos y colegios de las universidades politécnicas territoriales, a los compañeros y compañeras de las universidades experimentales que en este momento están dando batallas y peleas en función de dignificar sus condiciones de vida, a los trabajadores y trabajadoras de la universidad autónoma, obreros, empleados, a los docentes y profesionales, a los trabajadores jubilados del país. Hoy, lamentablemente, tenemos que informar que no fue posible incorporar ni instalar las mesas de la contratación colectiva única. Y esto se debe a que el día de ayer, cuando estaba pautada una rueda de prensa en base a unos acuerdos logrados el día viernes con el compañero Carlos López en la nueva Federación FETU, en el cual instalaríamos una mesa constituida por 3 miembros de ellos, 3 miembros de nosotros, más los no federados, los invitados del Ministerio de Educación. En el día de ayer se aparece los otros representantes de la FETU diciendo que Carlos López no tenía calidad para llegar a esos acuerdos, rompiendo los acuerdos y de hecho pateando la mesa, pidiendo la incorporación con un carácter hegemónico de otros miembros de su federación para la discusión de la contratación colectiva única. Ante eso nosotros nos reunimos, lamentablemente no podíamos aceptar ni las pretensiones ni el chantaje de la nueva federación constituida por FETRAU, FENATRAU y FENACIMPRE, que además su legitimidad en entredicho cuestionada no tiene legitimidad de los trabajadores, aunque el Estado le haya regalado esa legitimidad. No podíamos nosotros sucumbir ante esa petición de ese grupo de compañeros y por lo tanto ayer tomamos la decisión de ir ante el Ministerio de Trabajo a presentar una documentación en donde el Ministerio del Trabajo, en base al artículo 438, que reza expresamente que cuando no hay acuerdos en la mesa, se determina de acuerdo a las nóminas de afiliados para determinar quién tiene la mayor legitimidad o representatividad, y de no ser posible esto se llamaría a referéndum para determinar quién tiene la cualidad y la mayoría para poder discutir la contratación colectiva. Nosotros estamos en estos momentos presentando ante el Ministerio de Trabajo la solicitud que el Ministerio de Trabajo resuelva esta situación, porque esto no es una pretensión solamente de querer imponer una hegemonía que no se tiene, sino que es parte de una táctica dilatoria de un grupo pequeño de gente que dentro del movimiento universitario no tiene ningún tipo de legitimidad ni representatividad y que ahora pretende imponer, y como no pudieron imponer sus criterios en la contratación colectiva y en el proyecto, ahora pretenden dilatar el concepto de los trabajadores para generar situaciones. Hoy en el canal 8 al mediodía estaba Telemaco Figueroa, compañero que es miembro coordinador docente de la llamada Federación de Trabajadores Universitarios. Y Telemaco explicaba allí y decía que era responsabilidad nuestra, que no queríamos instalar la mesa. Pues no es cierto. ¿Quién más que nosotros está interesado en instalar las mesas, las negociaciones, una vez que ya hemos avanzado y tenemos a los trabajadores en pie de lucha en función de una contratación colectiva? ¿Quién más que nosotros, que hemos venido desde el mes de enero batallando por dignificar las condiciones de los trabajadores? Estos compañeros que tienen un caradurismo inexplicable además, pretenden, entre otras cosas, es dilatar las conversaciones, alejar el proceso para ir creando un estado de zozobra en los trabajadores, para que al final los trabajadores terminen aceptando cualquier propuesta que ponga el Ministerio de Educación Universitaria por delante. Pero ante esa situación nosotros le pedimos a los trabajadores y las trabajadoras, primero, confianza y firmeza. Confianza en la dirección sindical que ellos han elegido para que represente sus intereses en la mesa de negociación, y firmeza en las acciones de calle que están dándose y las que están por venir, así como demostramos en las asambleas universitarias de todo el país, así como demostramos en la marcha del jueves y en las marchas resultados de todo el país, así deben seguirlo haciendo en las asambleas. Por ejemplo, mañana es la asamblea de Aragua. Todas las universidades pedagógicas, la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, nos concentraremos en el núcleo de Aragua para debatir con los trabajadores los elementos que están aquí. Igualmente la UDO, saludamos a los compañeros de la Universidad de Oriente, sobre todo a la UDO Bolívar, que tomó la decisión de desafiliarse a esa federación por cuanto no fueron consultados, y en estos momentos están conversando con nosotros para pedir su incorporación a nuestra federación. Bienvenidos serán. Saludamos a los trabajadores de Barquisimeto, quienes han renunciado a las otras federaciones para venirse a esta federación en pie de lucha. Hoy venimos avanzando, venimos propiciando un escenario que haga posible que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener una contratación colectiva digna y no un mísero contrato como el que pretenden imponerle esos sectores,
en función de una situación de debacle económica que vive el país, pero que quienes la sufren son los trabajadores, que golpea directamente el bolsillo de la clase trabajadora, y la clase trabajadora en los sistemas capitalistas no tiene más alternativa que los contratos colectivos para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Son 206.000 trabajadores en el país, entre obreros, empleados, profesores, contratados, jubilados, son 206.000 familias las beneficiarias de este contrato, entonces no podríamos ir, y eso no está planteado en nuestra fila, pero sí en la fila de otros, con un contrato miserable que de alguna manera coadyuva para poder alcanzar a duras penas la canasta alimentaria. En ese sentido, nosotros no queremos más polémica con estos grupos minúsculos, ilegítimos y poco representativos en la vida nacional en el movimiento universitario. Queremos que el ministro del Trabajo y el ministro de Educación definan, de acuerdo a lo que está contemplado en la Ley del Trabajo, en la 436, o el 337 y 38 de la ley, que establece que por mayoría se defina a través de los listados de las nóminas de los trabajadores quiénes son la representación legítima. Y en función de eso, si no, tendría que ser el referéndum para determinar quién tiene la cualidad. Y en ese proceso, los trabajadores y las trabajadoras tenemos una posición coherente y digna. No caemos en el chantaje de que por la premura de empezar la contratación tengamos que darle mayoría en la mesa de las negociaciones por los trabajadores a un grupo de fanfarrones que lo que han tratado de obstaculizar en todo momento la contratación colectiva. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, y por eso no puedes darle ni un ápice de confianza a estos enemigos de la clase trabajadora que evidentemente pretenden boicotear la contratación colectiva. En ese sentido, trabajadores y trabajadoras, nuestra posición ha sido inquebrantable, unidad y firmeza en esta batalla por venir para conquistar una contratación colectiva única. Muchas gracias.